Buenas noches, estimados alumnos. Por favor, me confirman que el audio esté adecuado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí está. Gracias. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Gracias. Bienvenidos a todos. Buenas noches y espero que tengan un buen resto de jornada. Lo que vamos a avanzar el día de hoy es lo que corresponde a terminología quirúrgica y clasificación de procedimientos quirúrgicos. Así que va a ser una charla bastante agradable, pequeñita, corta y primordialmente la vamos a hacer lo más óptima posible. Indicarles que en lo que respecta a la terminología quirúrgica es la forma en la que a partir de ahora ustedes van a comenzar a introducirse en lo que es el término médico, la terminología de la medicina y específicamente en lo que corresponde respecta al área de la cirugía. Esperaremos un minutito más a que entren todos. Ya tenemos los 87 que han confirmado. Permítanme abrir. ¿Se ve mucho mejor la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. En lo que respecta a la terminología quirúrgica, se ha designado como el lenguaje que salva vidas, puesto que este dominio de la terminología quirúrgica tiene que ser enfocado de acuerdo a los procedimientos que nosotros vayamos a hacer en el área de la cirugía. No solamente es un ejercicio quirúrgico, sino es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para aminorar, para disminuir. Cuando va en la avenida Camacho, vemos que los minibuses empiezan. Información de último. ¿Podemos continuar? Cochabamba bloquear la ciudad, las medidas que dejan aislada de Cochabamba por tierra. Estamos considerando. ¿Cómo amaneció el alto? Buen día. El transporte está movilizado. Bien. En lo que respecta a, como le estábamos hablando, espérenme un minutito. ¿Se puede ver la presentación? Por favor, me confirman. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Gracias. Indicarles que es el procedimiento, nosotros tenemos que aprender a utilizar esta herramienta porque va a permitir que nosotros podamos hablar el mismo idioma que cualquier otro lugar en el planeta.
Obviamente, el saber cómo hablar en términos médicos nos va a permitir podernos comunicar con cualquier otro tipo de médico o cualquier otro tipo de universitario de medicina a nivel mundial. Cada término nos representa un código preciso y nos va a comunicar exactamente cuál es el órgano que va a ser intervenido quirúrgicamente y el tipo de procedimientos que vamos a realizar. Es como dar un nombre completo, el primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. Las palabras que van a conformar esta terminología quirúrgica están divididas en a más de 150 prefijos y sufijos, que son las combinaciones anatómicas básicas que van a ser parte de la base del lenguaje quirúrgico, y más de 300 nombres quirúrgicos que se los utiliza diariamente en la práctica de acuerdo al tipo de estudio. La complejidad del lenguaje quirúrgico va a radicar específicamente en la capacidad de combinar estos 150 prefijos y los 300 nombres quirúrgicos. Estos pueden permitir la generación de miles de combinaciones que nos van a permitir describir con precisión adecuada cada intervención quirúrgica que se vaya a realizar, que pueda ser posible. Esta es una nomenclatura universal y eso es lo que nos permite hablar el mismo idioma con cualquier otro tipo de cirujano a nivel mundial. Como les digo, obviamente que en nuestro caso está específicamente enmarcado en lo que es el habla hispana. La definición técnica que tenemos que considerar para esto es el conjunto estandarizado de los vocablos científicos que describen con precisión exacta el órgano que se encuentra afectado, qué tipo de enfermedad, qué tipo de patología está presente y el tipo de intervención quirúrgica que vamos a proceder a realizar. Cada término nos combina, en primer lugar, las raíces anatómicas con los sufijos que nos van a indicar el tipo de procedimiento que vamos a realizar. El objetivo principal de esto es el de estandarizar toda comunicación que haya entre los profesionales de la salud. No solamente está marcado para el personal médico, sino también para enfermeras, para los mismos paramédicos y para todo aquel personal que trabaja enmarcado en el área de la salud. Facilita la selección correcta de todo instrumental quirúrgico que vayamos a realizar, puesto que al saber qué tipo de cirugía o procedimiento vamos a efectuar, vamos a preparar el instrumental que sea adecuado, que sea necesario para esa cirugía. De esa forma reducimos cualquier tipo de error que exista en la parte perioperatoria, tanto antes, durante como después de una cirugía. Y de esa forma le damos la certeza o la seguridad al paciente de que todo va a salir adecuadamente. Documentar los procedimientos de una forma adecuada y consistente. La OMS ha incluido desde el 2023 en su guía de seguridad quirúrgica el uso adecuado, el uso coherente de esta terminología como una medida fundamental para evitar que se presenten mayor cantidad de complicaciones quirúrgicas, y se ha visto que este tipo de ensayo ha permitido reducir hasta casi en un 25% las complicaciones en procedimientos quirúrgicos. Es por eso que nosotros tenemos que considerar 3 puntos. 1, la raíz anatómica. Por ejemplo, para estómago tenemos el sufijo gastro. Segundo, el sufijo quirúrgico. ¿Qué vamos a hacer con el estómago? Vamos a hacer una remoción, vamos a hacer un retiro de toda la parte del órgano gástrico, y eso se denomina ectomía. Y el término completo que nosotros tenemos que proceder a indicar al personal quirúrgico es, por ejemplo, el término completo uniendo ambas, la raíz anatómica y el sufijo quirúrgico, que en este caso sería gastrectomía, extirpación o retiro de la cámara gástrica, extirpación del estómago. Para casos, por ejemplo, de la lengua, tendríamos que hacer una rafia. Entonces sería lingulorrafia. La lengua es el lugar anatómico y el sufijo quirúrgico es rafia. Rafia significa sutura. Sutura de lengua es lingulorrafia. Y así podemos utilizar múltiples raíces anatómicas
con sus correspondientes sufijos quirúrgicos. Cada término quirúrgico es como si fuera un código genético. Tiene información correcta, adecuada, precisa de la intervención. Vamos a descomponer esas palabras en elementos básicos. Podemos entender de esa forma cualquier tipo de procedimiento que no hayamos podido escuchar antes. Por ejemplo, cuando les decimos que vamos a hacer una resección del intestino, un retiro del intestino, entonces sería una enterectomía. Y dependiendo del lugar del intestino que vamos a retirar, entonces podemos hablar de una duodenectomía o una ileectomía o una ileostomía. Todo depende del lugar anatómico que vamos a necesitar retirar. Y ectomía es la remoción, es el retiro, es la extracción de ese órgano. Por ejemplo, si vamos a hablar de páncreas y vamos a retirar el páncreas porque tiene un cáncer de páncreas, tendríamos que hacer una pancreatectomía. Si vamos a retirar el vaso, vamos a hacer una esplenectomía. El término ectomía nos está indicando retiro completo del órgano. Si vamos a hacer cualquier otro tipo de procedimiento, va a tener la terminología quirúrgica de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar. En el caso, por ejemplo, de un ovario, sería oforectomía, porque el ovario es óforo. Entonces tenemos que utilizar siempre la terminología anatómica específica del órgano que va a ser retirado. En el caso de un útero, ¿qué tendríamos que hacer? Histeros, útero, histerectomía. Esa es la forma adecuada y correcta de ir pronunciando los procedimientos quirúrgicos de acuerdo al tipo de órgano. En caso, por ejemplo, de otro término, una colectomía correspondería a retiro del colon, colectomía parcial o colectomía completa. Colectomía parcial, por ejemplo, sería del colon derecho o del colon izquierdo. Colectomía parcial derecha, colectomía parcial izquierda. Transversectomía, dedicándonos específicamente a retirar el colon transverso. Entonces, tenemos que considerar que estos prefijos anatómicos indican el órgano o estructura anatómica sobre la cual nosotros vamos a realizar la intervención quirúrgica y debemos aprender a dominar estos elementos para poder identificar el área de trabajo quirúrgico. Gastro, estómago. Útero, ísteros. Ovario, óforos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a saber el órgano y qué procedimiento vamos a hacer en el órgano. En la parte inferior ustedes pueden ver, por ejemplo, de ísteros, que es el útero, histerectomía, extirpación del útero. Histeropexia es la fijación uterino. Cuando hablamos de pexia, estamos hablando de la fijación, de la colocación de puntos para mantener ese útero en un lugar adecuado. Generalmente se hace una histeropexia cuando el útero es muy fluctuante. Esto se presenta más en las personas mayores, añosas, en las ancianas, en las cuales desciende el útero debido a que ha habido un compromiso de lo que es la pared sustentación del útero, el útero comienza a descender y al descender comprime la vejiga. Y al comprimir la vejiga se produce un descenso del útero y de la vejiga y eso condiciona que la persona pueda orinar en cualquier momento, al reírse, al toser y demás situaciones. Entonces, el procedimiento que se hace para evitar que exista ese descenso de órganos se llama pexia. Se hace histeropexia. Cuando hablamos de vejiga, estaríamos hablando de hacer una fijación de vejiga que en términos médicos, en terminología que ahora estamos aprendiendo, quirúrgica, se llamaría una cistopexia, porque la vejiga sería pexia. Denme un minutito. Ya. Una de las alumnas me indica que aceptemos por mí. Estaban esperando en el Zoom. Bien, mientras mantengan su
Espérenme un minutito, vamos a aceptarlas. Mientras mantengan su ahora sí entraron. Muy bien, continuamos entonces, por favor. Me permiten un minutito. Bien, en lo que respecta al riñón, vamos a hablar del término anatómico nefro. Nefrectomía es la remoción, el retiro del riñón. Cuando un riñón tiene cáncer, cuando tiene una tuberculosis que ha destruido por completo al riñón, lo vamos a tener que retirar, extirpar, exteriorizar. Y a ese término le llamamos nefrectomía. El término ectomía ya tiene que quedarse dentro de ustedes como el término correspondiente al retiro, a la remoción, a la extracción de ese órgano. Pero cuando vamos a fijarlo, puede ser al peritoneo, puede ser a la aponeurosis, puede ser a medios que nos permitan mantener ese riñón en una posición y una localización adecuada, hablamos del término pexia. Pexia, entonces, es fijar un órgano a una estructura anatómica que va a permitir que ese órgano se mantenga en ese lugar. Y cuando hablamos de nefropexia, estamos fijando el riñón. Se entiende quirúrgicamente que ese es el procedimiento que vamos a hacer a ese riñón. Y siempre ponerle nombre y apellidos. Nefropexia derecha, nefropexia izquierda, cuando tenemos dos órganos que cumplen la misma función en el lugar correspondiente. Artro corresponde a articulación. Artroplastía, ahí ya tenemos otro término quirúrgico, la plastía. Y la plastía es la remodelación que vamos a realizar de un órgano. En este caso, cuando vamos a reparar, a remodelar una articulación, estaríamos hablando de artroplastía. La generalidad de las artroplastías se realizan, por ejemplo, en rodilla. Entonces, estaríamos hablando de una artroplastía en caso de que sea la rotuliana, o puede ser una artroplastía glenohumeral. Cuando hablamos de glenohumeral nos referimos a la articulación del hombro, glenohumeral. Entonces tenemos que ponerle nombre y apellido siempre, y apellido paterno y materno. Artroplastía glenohumeral derecha o artroplastía glenohumeral izquierda. El término oscopía es lo que corresponde a la visualización, solamente hacer una visión de una articulación. Y artroscopía sería la visualización articular de una específica articulación. Entonces tenemos que ponerle el término y el apellido paterno y materno. Artroscopía, por ejemplo, artroscopía rotuliana o de rodilla derecha, artroscopía de rodilla izquierda. Tenemos que poner específicamente el lugar para evitar complicaciones y esa es la forma en la cual la OMS ha permitido que existan menos complicaciones y menos procedimientos invasivos que puedan llegar a dañar a las personas. Eso impide que se pueda complicar cuando teníamos que realizar un procedimiento del lado derecho y se realiza del lado izquierdo. Muchas veces ha pasado, muchas oportunidades se han visto ese tipo de complicaciones. Ya hemos hablado en anteriores ocasiones de este tipo de complicaciones. Por tanto, siempre colocar el órgano, el tipo de procedimiento, la localización y el punto que encuentra en el organismo, ya sea derecho, del lado derecho o del lado izquierdo. Los sufijos que vamos a usar, que son más comunes, nos permiten anticipar las maniobras quirúrgicas que se van a realizar.
Ya sabemos que ectomía es el retiro, la remoción parcial o total de un órgano o tejido. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, la extracción del apéndice cecal, vamos a realizar una apendicectomía, extirpación del apéndice vermiforme. Si fuera, por ejemplo, otro órgano que tenga que ver con el término de apéndice, estaríamos hablando, por ejemplo, de otro tipo, de otra localización que tenga este acápite. Pero, sin embargo, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo humano, solamente tenemos un apéndice cecal, que es el que se tiene que extirpar en ciertas inflamaciones, en ciertos procedimientos que pueden llegar a poner en riesgo la vida de una persona. Entonces vamos a hacer la apendicectomía. Y esta apendicectomía también, dependiendo de cómo haya ido la cirugía, puede haber sido remocionada, retirada en una forma total, completa, o puede ser parcial cuando ha habido cualquier tipo de complicación intraoperatoria. Y por esa razón esto va a figurar en el protocolo correspondiente de la cirugía. Hay muy pocos casos en los que no se ha podido retirar por completo el apéndice, que se ha dejado una base apendicular que no estaba complicada, pero que sí tenemos nosotros que indicar que solamente se ha retirado la mayor parte del apéndice, y en ese caso debemos poner en nuestro protocolo quirúrgico apendicectomía parcial, apendicectomía parcial por complicaciones inherentes al procedimiento quirúrgico. Luego, podemos utilizar el término ectomía para un lóbulo hepático. Entonces, estaríamos hablando de que solamente se debe retirar un lóbulo hepático o un segmento hepático, y eso sería una hepatectomía. Puede ser una hepatectomía total, que no se la realiza obviamente porque es incompatible con la vida, pero que en ciertas situaciones se puede dar para hacer un trasplante hepático. Entonces, sería hepatectomía parcial, una hepatectomía total. Cuando hacemos de un lóbulo, hepatectomía lobular derecha, hepatectomía lobular izquierda, ya estamos hablando de una remoción de parte del hígado. O podemos hacer una segmentectomía, refiriéndonos a un segmento hepático, segmentectomía parcial izquierda o segmentectomía hepática parcial derecha. De esa forma nosotros vamos utilizando la terminología quirúrgica para poder indicar en pocas palabras y en palabras que sean entendibles por cualquier cirujano de habla hispana que estamos haciendo un procedimiento quirúrgico que tiene que llevarse a cabo con el hígado. Y de esa forma podemos hablar de segmentos hepáticos, segmentectomía parcial, segmentectomía total, y podemos indicar el segmento del hígado que estamos retirando. El segundo término, el de pexia, que es la fijación de un órgano que se encuentra por X o Z motivo en posición anormal. El órgano más común en nuestro medio, por lo menos, que se opera, se interviene porque ya no se encuentra en una posición adecuada, es la vejiga en el sexo femenino y también, obviamente, el útero en el sexo femenino. Estaríamos hablando de una histeropexia y estaríamos hablando de una cistopexia. Cuando el riñón, por múltiples factores, llega a descender, llega a desubicarse y a producir un codo en el uréter, entonces tenemos que colocarlo nuevamente en un lugar en el cual no nos produzca complicaciones. Generalmente este tipo de lesiones renales se presentan en aquellas personas con deportistas intensas que disminuyen, que aminoran la cantidad de grasa perirrenal, y de esa forma hacen que el riñón pueda comenzar a ubicarse en una posición inadecuada a su posición inicial. Y en ese caso sí tenemos que hacer un procedimiento que se llama la nefropexia, la refijación en una posición adecuada del riñón. Y siempre hablando de el apellido, nefropexia izquierda o nefropexia derecha. El tercer término común
es el de plastía. La plastía es la remodelación o mejora funcional del tejido u órgano. En el ejemplo más común que tenemos en nuestro medio es el de la rinoplastía, refiriéndonos a la corrección que puede ser tanto estética como funcional de la nariz, en 50% para cada uno de los procedimientos. Se ha visto que se trata de hacer una corrección funcional cuando ha habido, por ejemplo, un desvío del tabique nasal, el desvío de los huesos propios de la nariz, producto de un trauma. O puede ser una corrección estética, que la persona quiere tener una nariz más pequeña, más afilada, si vale el término, una nariz más respingada, y estaríamos hablando de un procedimiento que va a corregir estéticamente lo que es la pirámide nasal. Entonces, estaríamos hablando de la rinoplastía y ponerle siempre su apellido, rinoplastía estética o rinoplastía funcional, dependiendo de cuál es el procedimiento que vamos a realizar. El cuarto término que vamos a ver es el de rafia. Rafia se refiere absolutamente a todo cierre o sutura de una estructura. Cuando tenemos una hernia, puede ser una hernia en la región inguinal, una hernia en la región umbilical, una hernia en cualquier otra localización del abdomen, estaríamos hablando de una herniorrafia. Es la sutura, es la reparación, es el cierre de una hernia. Entonces, la reparación quirúrgica de una hernia recibe el nombre de herniorrafia. Y cuando hablamos de la unión entre la parte anatómica con la parte quirúrgica de una sutura o de un cierre, tenemos que considerar que debemos utilizar la R, herniorrafia, y siempre ponerle el apellido, herniorrafia umbilical, cuando estamos cerrando un defecto de hernia en la región umbilical. O puede ser una herniorrafia inguinal, cuando es una hernia presente en la región inguinal, pero siempre a ponerle apellido paterno y materno, herniorrafia inguinal izquierda, herniorrafia inguinal derecha. Cuando hablamos de una hernia que está presente en la región crural, hablamos de herniorrafia crural. Podemos hablar también de herniorrafias internas, porque también vamos a tener hernias internas. Tenemos múltiples tipos de hernias que ya ustedes van a encargarse de ver en cuarto, en quinto curso, cuando ya entren en la parte de procedimientos específicos. Podemos tener una hernia de Spiegel, podemos tener una hernia de Sprengel, entonces nos vamos a ir al procedimiento de cierre de estas hernias como herniorrafias. El quinto término es el de escopía. Escopía, el de ver o visualizar, una visualización interna de órganos obviamente internos mediante instrumentos ópticos. El más común en nuestro medio es el de la laparoscopía, la exploración del abdomen con una cámara. Entonces, laparoscopía es específicamente el observar la cavidad abdominal a través de un procedimiento de visualización en el cual se encuentra una cámara. Puede ser una laparoscopía exploratoria. Es la más común para poder ver qué es lo que está produciendo un cierto tipo de lesión. Generalmente puede ser una peritonitis en la cual debemos confirmar o descartar que sea debido a una apendicitis. Puede ser una perforación de intestino. Puede ser una perforación de úlcera gástrica. Entonces, para saber exactamente cuál es el órgano afectado que está produciendo una peritonitis, una irritación de la región abdominal, hacemos lo que se refiere a laparoscopía. Entonces, una laparoscopía exploratoria, también llamada laparoscopía diagnóstica, porque de esa forma nosotros vamos a diagnosticar cuál es el órgano
que se encuentra afectado en esa situación, para luego de eso, después de haber explorado y haber definido cuál es el órgano que se encuentra afectado, proceder a realizar el procedimiento quirúrgico correspondiente. En este caso sería, por ejemplo, si tenemos una úlcera gástrica que está perforada, que está sangrando y la podemos diagnosticar mediante una laparoscopía exploratoria, procederíamos a realizar la sutura de ese orificio perforado de cámara gástrica. Y en ese caso estaríamos hablando de que el procedimiento quirúrgico que hemos realizado es una laparoscopía exploratoria con posterior gastrorrafia, al cerrar el defecto en el estómago. Laparoscopía diagnóstica, laparoscopía exploratoria con posterior gastrorrafia y dependiendo también del segmento del estómago. Por ejemplo, si encontramos que la perforación ha sido en el antro, estaríamos hablando de una gastrorrafia antral. Si el orificio, si la perforación, la úlcera perforada se encontraba en el fondo gástrico, entonces estaríamos hablando de una gastrorrafia fúndica. Si es justo en la unión con la primera porción del duodeno, estaríamos hablando del píloro, entonces sería una gastrorrafia pilórica. La laparoscopía nos permite definir, nos permite determinar qué lugar de la cavidad abdominal puede estar afectado y luego vamos a asociar esta exploración del abdomen con cámara con el procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar en el órgano afectado. El sexto término que tenemos que tener en cuenta es el de tomía. La tomía es la incisión o apertura quirúrgica de un órgano. La laparotomía es la incisión de la pared abdominal. Hay más de 20 formas de acceder a la pared abdominal dependiendo del lugar donde vayamos a producir la incisión. Puede ser una incisión supraumbilical, una incisión infraumbilical, puede ser una incisión lateral a los rectos anteriores, puede ser a nivel del transverso y demás situaciones. Toda incisión corresponde a apertura y el término quirúrgico adecuado como sufijo es el término tomía. Entonces, laparotomía se refiere a la incisión en la pared abdominal. Gastrotomía es la incisión en cámara gástrica. La hepatotomía es la incisión en el hígado para poder acceder a la parte interna. Cuando, por ejemplo, vamos a retirar un quiste hidatídico que está dentro de lo que es el hígado, vamos a hacer una hepatotomía para poder retirar posteriormente ese quiste hidatídico. Entonces, haríamos una hepatotomía para posteriormente efectuar una cistectomía. Cuando es un quiste hidatídico hablamos de cistos. Entonces, vamos a retirar ese quiste, es una quistectomía o cistectomía. Hacemos una hepatotomía para posteriormente proceder a hacer una quistectomía hidatídica, si que ustedes quieren dar el apellido materno. Y el último término común, frecuente, constante en la terminología quirúrgica es con la letra S previa, o sea, stomía. Es la creación de una nueva apertura, cuando vamos a dejar un órgano abierto hacia el exterior. El término, por ejemplo, si aplicamos al estómago, sería una gastrostomía. Gastrostomía es la apertura directa del estómago hacia el exterior. Estamos haciendo una comunicación de un órgano hacia el medio externo. Generalmente se hace una gastrostomía cuando la persona no puede ingerir alimentos, no puede alimentarse debido a que tiene un cáncer de esófago y de alguna forma tenemos que alimentarla. Entonces se realiza un procedimiento quirúrgico que es el de conectar la cámara gástrica, el estómago, con el medio externo para poder alimentar a esa persona a través de este medio externo. Entonces, solo lo que se hace es colocarle una sonda a través de la pared abdominal, a través de la cavidad
abdominal, que esa sonda va a ingresar al estómago y de esa forma vamos a poder ir alimentando a la persona por el poco tiempo que pueda tener de vida debido a la lesión cancerosa que tiene en el esófago. Entonces, procedemos a hacer una gastrostomía de alimentación. O podemos hacer para que salga todo el contenido gástrico hacia el exterior, cuando, por ejemplo, se cierra por completo la unión del estómago con la primera porción del duodeno, se cierra por completo el píloro debido a una masa cancerosa, debido a un tumor, debido a cualquier tipo de lesión. Entonces, el estómago constantemente va a ir generando gran cantidad de jugo gástrico, y ese jugo gástrico, ese contenido gástrico debe ser retirado para evitar que la persona esté con constantes vómitos, con constante salida de este contenido gástrico por otra vía. Entonces lo que se hace es colocarle una sonda para que pueda retirarse todo el contenido gástrico, y a la colocación, a la aplicación de esa sonda que nos va a permitir contener una apertura directa del estómago hacia el exterior, se denomina gastrostomía. Entonces, hacemos una gastrostomía y le ponemos el apellido, gastrostomía de alimentación, cuando queremos que cumpla una función. Esa apertura nos va a permitir alimentar a la persona. Sería una gastrostomía de alimentación. O puede ser de retirar todo el contenido gástrico que se va produciendo en el transcurso del día. Y en ese caso sería una gastrostomía derivativa, una forma de poder retirar todo el contenido gástrico. Puede ser una gastrostomía derivativa o una gastrostomía de alimentación. Son técnicas que poco a poco tienen que ustedes acostumbrarse a utilizar con los términos correspondientes de apellido paterno y apellido materno. Entonces, vamos construyendo siempre los términos con ejemplos. Para poder identificar la raíz anatómica utilizamos el órgano correspondiente, como habíamos indicado, que lo asociamos inmediatamente al tipo de procedimiento que vamos a realizar, y de esa forma vamos a tener el órgano afectado y el procedimiento quirúrgico que se ha realizado. Gastrectomía, extirpación total o parcial del estómago. Si estamos hablando de solamente retirarle la parte del antro gástrico, estaríamos hablando de una gastrectomía antral. Si vamos a retirar solamente la parte del fondo gástrico, sería una gastrectomía fúndica. O si vamos a hacer un retiro de absolutamente todo el estómago, entonces sería una gastrectomía total, debido generalmente a cáncer, debido generalmente a una lesión invasiva, debido a una lesión que vaya a poner en riesgo la vida de la persona. Otro ejemplo, el de colporrafia, colpus vagina, rafia sutura. Hacemos la sutura o reparación quirúrgica del órgano vaginal. Entonces estaríamos hablando de una colporrafia. La reparación o la sutura de la vagina se la realiza, por ejemplo, en el trabajo de parto. Luego de que ha pasado el trabajo de parto, quedan desgarros, quedan lesiones que tienen que ser suturadas. Entonces se hace una colporrafia, y esta colporrafia puede ser total, puede ser parcial, puede ser una colporrafia reparativa, etcétera. Entonces, siempre considerar el órgano y el procedimiento quirúrgico que estamos realizando. En Bolivia, el año pasado se ha hecho un estudio y según esos datos de nuestro sistema de salud, se ha visto que las intervenciones quirúrgicas más realizadas en nuestro país, tanto en el oriente como en el occidente y en los valles, corresponden a las cirugías de apéndice, de vesícula y de hernias, a tal extremo que se ha llegado a operar 28,000 apendicectomías, que es la extirpación del apéndice vermiforme, también llamado para nosotros más comúnmente como apéndice secal, por una apendicitis aguda. La colecistectomía, que es la extirpación quirúrgica de la vesícula por, en la mayor parte de los casos, la presencia de litos, de cálculos, en 22,000
intervenciones quirúrgicas. Y en tercer lugar está la reparación quirúrgica de las hernias abdominales, las herniorafias, o sea, la sutura de la hernia, siendo esta hernia, dependiendo de su localización, herniorrafia umbilical, herniorrafia crural, herniorrafia inguinal o cualquier otro tipo de hernia que se presente a nivel de la región abdominal. La apendicectomía, que ya hemos dicho, puede ser total o en muy pocos casos parcial, que siempre deja un resquicio que pueda complicar al paciente. Y es el procedimiento quirúrgico más común en nuestro medio, en nuestro país, y que si no es intervenida quirúrgicamente en las primeras 24 horas, tiene la probabilidad, la posibilidad de producirse una perforación. Y al salir el contenido fecal por el apéndice, por la perforación apendicular, puede llegar a condicionar a la presencia de peritonitis. Entonces, la peritonitis sería la inflamación del peritoneo. La peritonitis puede ser local a nivel de la región del apéndice o puede ser una peritonitis generalizada cuando la masa fecal llega a expandirse a nivel de la cavidad abdominal y producir una inflamación de absolutamente toda la región del peritoneo, tanto parietal como visceral. Y esa es una complicación grave y se verá que pone en alto riesgo la vida de una persona. Entonces ahí no estaríamos solamente hablando de que hemos ingresado a realizar una apendicectomía, el retiro del apéndice, sino también estaríamos hablando de que se ha hecho una laparotomía exploratoria. Hemos abierto la región abdominal para poder explorar hasta dónde estaba la contaminación o hasta dónde estaba la infección y proceder a hacer una buena limpieza, un buen lavado de la cavidad abdominal para evitar la mayor complicación de la apendicectomía, que es la peritonitis. En el caso de las colecistectomías, el retiro de la vesícula biliar que pueda o no tener cálculos o litiasis. La colecistectomía puede ser parcial, cuando solamente se retira parte de la vesícula, porque la otra parte que queda de la vesícula puede estar comprometida intrahepáticamente o puede estar con cualquier otro tipo de complicación que no nos ha permitido retirar en forma completa y total. Entonces, tenemos que poner en nuestro protocolo quirúrgico la colecistectomía y si ha sido parcial o total, completa o por solamente una parte, por la parte fúndica de la vesícula. Colecistectomía en la mayor parte de los casos tiene que ser total, o sea que estaríamos hablando de una colecistectomía total. Y también en muchos de los casos tenemos que dejar una sonda que nos conecte la parte del colédoco con el exterior, abocar el colédoco para que pueda drenar a través de esa sonda todo el contenido biliar que se va a producir hacia el exterior para de esa forma disminuir o aminorar las complicaciones que se puedan presentar. Y en ese caso estaríamos hablando de una colecistectomía con coledocostomía. El término ostomía ya nos está indicando que estamos abocando, que estamos comunicando una estructura anatómica con el exterior. Entonces estaríamos frente a una cirugía compleja que es la colecistectomía con coledocostomía. Dos procedimientos hechos en una misma cirugía. En lo que respecta a las hernias, a la reparación de las hernias, tenemos, como habíamos dicho, que ubicar la localización de esa hernia y también el tipo de procedimiento de reparación que hemos efectuado. Puede ser una herniorrafia convencional, puede ser una herniorrafia con malla. La mayor parte de los casos se coloca una malla de tipo Marlex, o puede ser una herniorrafia indicamos la técnica con la cual se ha procedido a la reparación de esa hernia. Hay múltiples
técnicas que se vayan a realizar, que se realizan desde hace más de 2 siglos y que se utiliza el nombre del que ha inventado esa forma de reparación. Entonces, le colocamos como apellido la técnica con la cual hemos realizado esa reparación. Herniorrafia directa, herniorrafia indirecta, herniorrafia de Privan, herniorrafia de Pfanstiehl, herniorrafia Bellot, etcétera. O sea que le ponemos como apellido la técnica que varía de un procedimiento a otro. De esa forma nosotros vemos que la terminología quirúrgica es fundamental para la formación básica del médico como tal. Y nosotros debemos llegar a dominar ese tipo de terminología para poder comunicarnos adecuadamente en toda situación de alta demanda. Entonces, para que ustedes consideren, para que tengan en cuenta, son esas las 3 cirugías más comunes y frecuentes que se realizan en nuestro medio, en nuestro país. Desde el 2024 a la fecha, tenemos nuevos términos emergentes debido a la innovación tecnológica que pasa en cirugía, que ha permitido que nosotros vayamos cambiando nuestra nomenclatura tradicional e introduciendo la conceptualización de la robótica y de la telemedicina. Actualmente, por ejemplo, tenemos que hablar de lo que es la robotorrafia, que es la sutura que es asistida por un robot cirujano, implementada en 2 hospitales, por ejemplo, de referencia en México durante el 2025. La ventaja de este tipo de robotografias es mayor precisión en las cirugías, menor trauma que se produce en los tejidos y la recuperación es mucho más rápida del paciente. Y la otra terminología que tiene que irse introduciendo en nuestro léxico es la telecistoscopía, por ejemplo, que es la cistoscopía realizada a distancia mediante plataformas de realidad aumentada. Cuando ha comenzado a surgir esto ha sido en la década del 2000, pero ha sido mucho mejor estudiada y perfeccionada en los últimos 20 años. De modo que actualmente contamos, por ejemplo, con el equipo que se llama Da Vinci. El Da Vinci es una forma quirúrgica de mecanismo que permite poder operar a distancia. Este tipo de procedimientos han surgido durante la guerra del Medio Oriente, durante la guerra de Irak, en la cual los soldados, los combatientes, eran operados a distancia. Los cirujanos se encontraban en Estados Unidos y se los conectaba, se los introducía a estos combatientes en el Da Vinci para que puedan ser operados por vía se podría decir telescópica. El cirujano estaba en Estados Unidos y el combatiente estaba en Irak y se podía proceder al procedimiento quirúrgico a distancia, de modo que estaban jugando, en otras palabras, los cirujanos como si estuvieran jugando un Nintendo y lo operaban a distancia con muy buen resultado. Esto nos permite realizar procedimientos en pacientes remotos que estén en lugares distantes con el apoyo de la realidad aumentada. Y ha sido aprobado por el FDA el año 2024. O sea que ya tenemos que manejar este tipo de terminología en nuestro léxico médico actual. Conclusión, tenemos que obligatoriamente dominar el lenguaje médico y está casado con el lenguaje quirúrgico. De esa forma vamos a mejorar la práctica quirúrgica. En cirugía cada palabra cuenta. Es por eso que la precisión del lenguaje es la primera herramienta que tenemos para garantizar la seguridad del paciente. Poner los términos adecuados de una cirugía en el protocolo operatorio nos va a permitir determinar qué tipo de procedimiento se ha realizado en ese paciente y de esa forma no estar adivinando qué es lo que han podido realizar en otro centro quirúrgico a ese paciente,
Si nosotros aprendemos adecuadamente a colocar lo que se le ha realizado al paciente, vamos a evitar múltiples posibles complicaciones cuando ese paciente tenga que ser atendido en otro centro, porque ya en el otro centro van a saber qué tipo de procedimiento se ha hecho y qué tipo de complicaciones ha tenido para no agravar mucho más el estado de ese paciente. Y también de esa forma darle la seguridad al paciente de que se le va a realizar lo que corresponda en el nuevo centro al cual está acudiendo. Preguntas al respecto, por favor. ¿Me han escuchado bien? ¿Ha estado todo adecuado? Ahora sí pueden hablar. Adelante, Sam. ¿Todos han escuchado o están durmiendo? Sí, doctor, se escuchó. Sí, doctor. Estamos, doctor, se escucha. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Preguntas con respecto al tema de terminología específicamente? Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. Doctor, no sé si he notado mal, pero no estoy muy segura si es traqueostomía o traqueotomía. Si podría aclararme eso, por favor. Correcto. Lo que hacemos es retirar, colocarle un tubo en la tráquea para que la persona pueda respirar. Entonces, el término adecuado sería ostomía. Hacemos una traqueostomía cuando la incisión que realizamos en la tráquea permite el ingreso de un tubo para que podamos exteriorizar para que podamos comunicar la tráquea con el exterior en forma directa. Y en ese caso estaríamos hablando de una traqueostomía. En cambio, cuando solamente hacemos la apertura, la incisión en la tráquea, antes de introducir cualquier tipo de tubo, estaríamos hablando de una traqueotomía. Entonces, es muy diferente la traqueotomía, que es la apertura de la tráquea a través de una incisión, de lo que es la traqueostomía, la introducción o la comunicación de la tráquea con el medio externo. Lo que nosotros hacemos para poder permitir que una persona pueda respirar adecuadamente es introducirle un tubo. Entonces, hacemos una traqueostomía. Pero cuando solamente hacemos el corte, estaríamos hablando de una traqueotomía, hasta que podamos meterle el tubo en ese orificio que hemos hecho con la incisión y poder proceder a hablar de una traqueostomía. ¿Comprendido? Muchas gracias, doctor. Ya todo claro. Bien. Continuamos con la segunda parte de nuestra charla que corresponde a clasificación de los procedimientos quirúrgicos. Esta va a ser más cortita y menos aburrida que la anterior, así que permítanme. Voy a compartir. Y ahora no quiere. ¿Me confirman, por favor? Se ve, doctor. Gracias, Sí, gracias. doctor. Bien, en lo que respecta a la clasificación de procedimientos quirúrgicos es mucho más fácil, es mucho más simple. Son tres procedimientos quirúrgicos que podemos enfocarlos en lo que son los procedimientos quirúrgicos mayor o cirugía mayor, mediana y menor. ¿Qué pasa si cierro esto? Se cerraría el MIT, ¿no ve? ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Actualmente hay más de 312 intervenciones anuales a nivel mundial y lo que se trata de hacer es reducir la mortalidad clasificando adecuadamente los procedimientos quirúrgicos.
tenemos múltiples complicaciones que llegan a dañar, a lesionar a las personas cuando producimos una lesión en ellas. Entonces tenemos que considerar que el último dato que tiene la Organización Mundial de la Salud del 2023 es que se han realizado más de 312 millones de cirugías en el planeta. Y lo que debemos hacer es siempre clasificar adecuada y correctamente el procedimiento quirúrgico que vamos a efectuar, porque de esa forma disminuimos hasta en un 23% la posibilidad de complicaciones y principalmente de mortalidad en las personas. Esta cirugía, la cirugía es el componente esencial del sistema, porque o lo resolvemos o aminoramos los daños de un paciente. Es por eso que la intervención quirúrgica llega a resolver rápidamente cualquier tipo de enfermedad, patología o lesión. Y debemos aprender a clasificar adecuadamente el procedimiento que se va a realizar en cada paciente, para de esa forma darle algo de certeza al paciente y para poder optimizar también los recursos que vayamos a utilizar del hospital, los recursos hospitalarios, para poder efectuar una cirugía adecuada al paciente. El Journal American of Medicine Association de los hospitales nos han permitido determinar que cuando nosotros implementamos estos sistemas de clasificación van a disminuir las complicaciones y va a haber una disminución hasta del 18% en lo que respecta a los costos hospitalarios. Ya. ¿Cómo basamos para hacer nuestra clasificación? Clasificamos en 3, simple y llanamente: cirugía mayor, cirugía mediana o cirugía menor. Y estas 3 formas de clasificación están basadas en 4 criterios principales que nos van a permitir saber cuán complejo o leve es el procedimiento quirúrgico y el riesgo que va a tener ese procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, en primer lugar, debemos considerar siempre el riesgo hemodinámico, evaluar cuánto de pérdida sanguínea vamos a tener en una cirugía, si vamos a tener la necesidad de conectar al paciente a un respirador, a un ventilador, y a eso se llama la necesidad de soporte ventilatorio mecánico, y la probabilidad de que se presenten complicaciones cardiovasculares durante el procedimiento quirúrgico. Muchas veces quien hace la definición de esas complicaciones cardiovasculares es el anestesiólogo. Es por ello que el anestesiólogo hace su visita preanestésica. En la visita preanestésica lo que hace es preguntarle al paciente si ha tenido problemas cardíacos, si ha tenido algún tipo de cirugía cardíaca, si es portador de un marcapasos, y esas son comorbilidades que van a poner a la persona en alta probabilidad de riesgo hemodinámico. Entonces, cuando existe el riesgo hemodinámico, esa persona debe ser considerada para hacer un procedimiento quirúrgico mayor, porque el riesgo de que pueda presentarse una complicación durante la operación es mucho mayor. El segundo es el tipo de anestesia que se va a aplicar. Cuando se hace anestesia general o raquídea para una cirugía, la vamos a considerar siempre una cirugía mayor. Cuando vamos a hacer solamente un bloqueo regional, vamos a poner el procedimiento quirúrgico en lo que corresponde a una cirugía mediana. Y cuando vamos a hacer solamente una anestesia local, entonces estamos hablando de una cirugía menor. El tipo o el nivel de complejidad está dado por el tipo de anestesia que se va a utilizar en ese procedimiento quirúrgico. Entonces, cuando hablamos, por más de que la anestesia general sea la que se vaya a utilizar en un procedimiento pequeño, estamos hablando de que ese paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, porque existe mayor posibilidad de complicaciones. La anestesia nos puede complicar terriblemente a un paciente. Muchas veces los procedimientos quirúrgicos salen adecuados y el paciente no despierta de la cirugía, del efecto anestésico.
y ahí ya se presenta una complicación que hace que el paciente tenga que ingresar a terapia intensiva o pueda tener complicaciones como, por ejemplo, una lesión cerebral que pueda quedar de por vida o definitivamente complicada, etcétera. Los famosos pacientes que llegan a ser vegetales, conectados permanente y constantemente a un soporte ventilatorio, a un ventilador, a un respirador. Entonces, la anestesia es de cuidado. Y cuando vamos a usar anestesia general, ese paciente debe ser clasificado como cirugía mayor. El tercer criterio es la duración del procedimiento, el tiempo quirúrgico total que ese paciente va a estar sometido a la anestesia y al procedimiento quirúrgico. Cuando es mayor o igual a 2 horas, se debe clasificar esa cirugía como cirugía mayor. Cuando es menos de 2 horas, puede ser o cirugía mediana o cirugía menor. El récord de apendicectomía, por ejemplo, en nuestro medio es de 12 minutos. Obviamente era un apéndice simple, llano, en un paciente caquético y demás situaciones, o sea que podemos catalogar o considerar una apendicectomía como cirugía mediana o como cirugía menor. Y hay otro tipo de procedimientos que también depende mucho del cirujano. Este puede extenderse, puede ser un cirujano tan lento, tan pausado, tan cauteloso, que pueda una cirugía simple, una cirugía pequeña que a otros cirujanos les toma 1 hora y media, puede extenderla hasta 6, 7 horas. Entonces, en ese tipo de situaciones, la duración del procedimiento nos permite que cataloguemos esa pequeña cirugía en un procedimiento de cirugía mayor. Mucho depende del tiempo que ese paciente va a estar sometido al trauma quirúrgico y por ende al trauma anestesiológico, porque a mayor cantidad de anestesia que se vaya a utilizar en la persona para mantenerla en el efecto anestésico durante la cirugía, mayor va a ser el riesgo de que estos componentes anestésicos puedan llegar a afectar hígado, puedan llegar a afectar riñones o puedan llegar a afectar cualquier otro órgano que se considera órgano blanco. Estamos hablando de cerebro, estamos hablando de pulmones, estamos hablando de corazón. Entonces, la duración del procedimiento quirúrgico es el tercer criterio que nos va a permitir poder definir si una cirugía es mayor, mediana o menor. Y el cuarto criterio es el tiempo de alta hospitalaria. Cuando un paciente va a estar más de 3 días internado, estaríamos hablando de que se ha realizado una cirugía mayor. Cuando es menos de 2 días o 2 días, corresponde a una cirugía mediana. Y cuando el paciente es dado de alta el mismo día de la cirugía, estaríamos hablando de una cirugía menor, también llamada cirugía ambulatoria. Actualmente, mientras menos tiempo permanezcan los pacientes en el ámbito hospitalario, es mucho mejor para el mismo paciente y para, obviamente, el hospital. Pero no por ello vamos a dar de alta en cualquier momento al paciente, porque este paciente puede complicarse. Y en muchas oportunidades ha pasado esa situación. A veces es mejor, dependiendo de qué es lo que se ha realizado en ese paciente como conducta quirúrgica, el mantenerlo en observación o mantenerlo al menos durante 24 o 48 horas para tener la certeza de que ese paciente no va a tener posteriores complicaciones. En varias oportunidades se ha hecho una cirugía ambulatoria y luego de 24 o 48 horas el paciente ha retornado al hospital y tenía una dehiscencia de sutura. Llamamos dehiscencia cuando la sutura, cuando los puntos, cuando los hilos de una sutura se ceden y se abre el órgano interno. Y tenemos una complicación grave, una complicación severa que va a producir que el paciente pueda ser reintervenido quirúrgicamente. Y en ese caso, una pequeña cirugía menor o ambulatoria se convierte en una catástrofe para el paciente y una catástrofe para el hospital, porque ese paciente, por las complicaciones, puede llegar a quedarse 1, 2 semanas o incluso hasta meses, dependiendo de la gravedad de las complicaciones.
Es por ello que en la mayor parte de los casos es cautela del cirujano el que pueda proceder a hacer la clasificación de la cirugía en mediana o mayor. Entonces, toda estancia hospitalaria mayor a 3 días corresponde a una cirugía mayor. Cuando es de menos de 2 días, a una mediana, y cuando es ambulatoria se habla de una cirugía menor. Toda cirugía mayor representa mayor complejidad y requiere la mayor cantidad de recursos hospitalarios, equipo especializado, vigilancia o postoperatoria intensiva. Por ejemplo, tenemos un bypass coronario. Es el procedimiento mediante el cual se deriva la aortocoronaria múltiple con injertos de venosos y arteriales. La anestesia con la cual se va a proceder a realizar este tipo de procedimiento quirúrgico es anestesia general, en la cual se va a proceder a realizar la intubación del paciente, una intubación orotraqueal, y ese paciente va a estar conectado a un ventilador, por tanto va a estar sometido a ventilación mecánica controlada. La duración de este tipo de cirugía de derivación aortocoronaria puede llegar a ser de 4 a 6 horas, en las cuales se emplee circulación extracorpórea. La estancia del paciente en el hospital va a ser de 7 días, de los cuales 2 días van a corresponder a su estancia en una unidad de cuidados intensivos. Las complicaciones potenciales que se pueden dar en este tipo de pacientes son hemorragias exsanguinantes, arritmias cardíacas, porque se ha realizado un procedimiento directamente en el sistema cardiovascular, o puede llegar a ingresar en insuficiencia cardíaca o a hacer un accidente cerebrovascular por la fuga de un trombo, de un coágulo de la cirugía a la cual ha sido sometida, que va a producir lesión a nivel del sistema neurológico. Entonces, por todos esos aspectos, complicaciones y demás situaciones, tiempo de estadía, estaríamos frente a una cirugía mayor. Un segundo ejemplo, una colectomía total. Ya sabemos de terminología, así que sabemos que no estaríamos hablando del retiro completo de todo el marco colónico. El procedimiento es la resección completa del colon con anastomosis de la región del íleon, que sería la parte final, terminal del intestino delgado, directamente hacia el recto. Anastomosis ileo-rectal. La anestesia que se realiza en este tipo de procedimientos va a ser general. El paciente va a estar sometido a intubación y además bloqueo epidural para que posterior a la cirugía este paciente tenga analgesia postoperatoria. La duración de una resección completa del colon varía entre 3 a 5 horas dependiendo de la extensión y el tipo de técnica quirúrgica. Aquí tendríamos que sumar obligatoriamente al cirujano, si es un cirujano versado o si es un cirujano inicial, porque también el cirujano va a hacer que la duración de la cirugía sea mucho mayor o mucho menor. La estancia hospitalaria, 5 a 7 días, con siempre el control hecho en la unidad de cuidados intensivos de 48 horas por la probabilidad de riesgo cardiovascular. Complicaciones que se pueden tener en esta cirugía mayor es una fístula a través de la anastomosis, a través de la sutura que se ha realizado de unión entre el íleon y el recto, que puede condicionar a la presencia de una fístula anastomótica. Al haber una dehiscencia de la sutura, al haber una fuga por la sutura que se ha hecho, puede este paciente ingresar a tener un cuadro de peritonitis. Y por la estancia prolongada, por el hecho de que el paciente va a estar durante mucho tiempo, 3, 5, 7 días, sin poder moverse en su cama, sin poder realizar la movilización activa fuera de la cama, puede condicionar a la formación de trombos que puedan fugar y producir un colapso pulmonar parcial o completo. Por tanto, estaríamos frente a una probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Por este tipo de situaciones se considera a esta cirugía llamada colectomía total una cirugía mayor.
La cirugía mayor siempre va a requerir protocolos de seguridad que sean rigurosos, incluyendo lo que corresponde al checklist quirúrgico que nos da la OMS y la administración profiláctica de antibióticos. Antiguamente, hasta hace 10, 15 años, estaba proscrito el uso de antibióticos en un paciente que no tenía una infección. Actualmente, más bien, gracias a todos los estudios que se han hecho, se permite el uso profiláctico de antibióticos para evitar complicaciones en el postoperatorio de los pacientes. También debemos hacer prevención de tromboembolismo, la formación de trombos con el uso de heparina de bajo peso molecular. De esa forma, en pacientes que son propensos a realizar tromboembolismo, como aquellos que son portadores de varices o aquellos pacientes que tienen hipercoagulabilidad, como en nuestro medio, la mayor parte de la gente tiene eritrocitosis, tiene poliglobulia. Por tanto, tienen mayor propensión a desencadenar un émbolo, un trombo. Entonces, a ese tipo de pacientes debemos manejarlos con heparina de bajo peso molecular. La gran complicación que tenemos es que este tipo de pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos van a sangrar más fácilmente y por tanto se puede producir hemorragia en el sitio quirúrgico, ya sea en pared abdominal, ya sea en el músculo que se ha seccionado o en el mismo procedimiento del órgano afectado. También tenemos que considerar de hacer un monitoreo hemodinámico continuo y permanente. Mientras más añosos son los pacientes, mayor probabilidad tienen de producir arritmias o cualquier tipo de complicación cardiovascular. Es por ello que este tipo de pacientes debe estar siempre monitorizado. El equipo quirúrgico debe incluir a un cirujano especialista, el anestesiólogo, la enfermera, la instrumentadora, etcétera. Y luego pasar, cuando lo requiera el paciente, a un